contemporânea, coordenador do Programa de Doutoramento em Artes e Humanidades, dirige o Grupo de Estudos de História Atual da Universidade de Cádiz, presidente da Associação de História Atual e, em várias ocasiões, foi membro do Conselho Diretivo da Associação de Demografia Histórica. Foi investigador em vários projetos, eu tenho aqui a referência em mais de 40 projetos de investigação, financiados quer pela Universidade de Cádiz, a Junta da Andaluzia, a União Europeia, etc. E tem vários artigos e vários livros publicados, quer na área da demografia histórica, como agora nos estudos sobre as esquerdas radicais. Bom, o professor Rúlio Pérez Serrano vai referir então uma conferência, se intitula Del 68 al 86, el ciclo histórico de las izquierdas radicales ibéricas. Obrigada. Muchas gracias, Ana Sofía. Bueno, ya dije antes que era un placer estar aquí, lo reitero. Voy a leer la intervención porque es la única manera de asegurar que no me voy a pasar del tiempo y también de que se me entienda mejor, porque la lectura siempre es más sosegada. Y adelanto que me voy a pasar 5 minutos. El objetivo de esta intervención es analizar la izquierda radical en la península ibérica en el peculiar contexto de las dictaduras ibéricas muy diferente al de Francia o Italia, donde el fenómeno es mejor conocido. Portugal y España vivieron mutaciones en sus dictaduras a finales de los 60 que desembocaron a mediados de los 70 en procesos de cambios de régimen muy distintos en sus inicios y aspiraciones, pero estas transiciones fueron convergiendo desde finales de los 70 con la consolidación de la democracia y la integración en el mercado común. Objetivo que ambos alcanzaron en 1986. El análisis de las izquierdas radicales en nuestros dos países revela la paradoja de que mientras que política y electoralmente las organizaciones revolucionarias quedaron marginadas o desaparecieron en la década de los 80, algunos de sus líderes y muchas de sus expresiones culturales han tenido un más largo recorrido y en ciertos aspectos influencia en los procesos de democratización que se han vivido. Jorge Sampaio y José Manuel Durão Barroso, Jordi Soletura, Celia Villalobos o Josep Piqué fueron dirigentes de la izquierda radical. También un número importante de intelectuales, académicos, editores y comunicadores de gran audiencia se forjaron en la izquierda revolucionaria. La izquierda radical puede ser vista así como un fenómeno cultural característico de una época, el momento crítico de la Guerra Fría, asociado a la reconfiguración del mundo que para los ciudadanos europeos se deriva de la descolonización y de la emergencia de nuevos actores internacionales como la República Popular China. La cultura política de la izquierda radical fue también una respuesta al agotamiento del ciclo expansivo de la economía que arranca de la segunda posguerra, cuyo exponente más claro es la crisis sistémica de 1968 a 1973, con epicentros a uno y otro lado del telón de acero. El modo en que el capitalismo resolvió esta crisis, sustituyendo el modelo fordista keynesiano por el toyotista neoliberal, selló el destino de las organizaciones políticas de la nueva izquierda, condenándolas al aislamiento y a la marginación, pero no pudo erradicar su legado simbólico y generacional. Para comprender el ciclo histórico de la izquierda radical es necesario tener en cuenta dos condicionantes. En primer lugar, la situación peculiar en que se encuentran los países ibéricos sometidos a las dos dictaduras más viejas de Europa, el Estado Novo, instalado en 1926, y el régimen franquista, producto de la sublevación militar de 1936, y por otro lado, el contexto internacional marcado por la descolonización y el enfrentamiento chino-soviético. Tras varias décadas de dictadura, tanto la sociedad portuguesa como la española se habían transformado por la concentración y la modernización de la industria que había tenido lugar desde finales de los 50. Ambas sociedades, hasta entonces eminentemente rurales, habían evolucionado en los 60 hacia una situación caracterizada por el conflicto de valores, actitudes y comportamientos tradicionales y modernos. Entre 1960 y 1973, Portugal y España lograron, por la industrialización, tasas inéditas de crecimiento económico, lo que ocasionó también cambios en las prácticas sociales y en la esfera cultural. En los años 60 la modernización se reforzó por la llegada del turismo y el influjo de la emigración, que rompieron el aislamiento de las sociedades ibéricas respecto al resto de Europa.
La guerra colonial, en el caso portugués, llevó también a muchos jóvenes y a sus familias a emigrar a Europa en los 60 para eludir la incorporación a filas. Igualmente se produjeron cambios culturales promovidos por los medios de comunicación. La prensa, la radio y sobre todo la televisión difundieron ecos e imágenes de las guerras de Argelia y Vietnam o de la Revolución Cubana, la Revolución Cultural China y más tarde de mayo del 68. La visión del mundo de portugueses y españoles se verá así drástica e irreversiblemente ensanchada, pese a que en la calle los gobiernos autoritarios intentaran combatir la penetración de las ideas subversivas. Se prohíben manifestaciones y protestas en el espacio público, la policía ocupa las universidades y se censuran medios de comunicación. Pero es imposible evitar que los jóvenes se vean influidos por los nuevos aires que llegan del exterior de la mano de la música, el cine, la literatura, el teatro o el cómic. El aspecto físico, la barba y el pelo largo, el vestuario descuidado, los lugares y formas de sociabilidad y el propio lenguaje fueron utilizados por una nueva generación urbana y escolarizada para cuestionar el orden establecido. Pero a diferencia de lo sucedido en Estados Unidos con el movimiento hippie, en la península ibérica la contestación juvenil no se orientó mayoritariamente hacia la crítica cultural y el apoliticismo, sino que adoptó formas más combativas que incorporaban el compromiso militante como parte de una nueva cultura de oposición que comenzaba a tomar cuerpo. La persistencia de la represión política y la presión de la moral católica más conservadora, a lo que en Portugal se sumó también la sombra de la guerra colonial, explican que la rebeldía juvenil fuera más allá de las habituales actitudes y prácticas, digamos, hedonistas y antijerárquicas, conectando con el imaginario político antifascista y revolucionario de lo que entonces comenzó a denominarse Nueva Izquierda. Por lo que respecta a la influencia del contexto internacional, durante la década de los 60 actuó como un revulsivo para las opciones revolucionarias. El prestigio del comunismo se había visto incrementado por la victoria sobre el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial y se acrecentó desde 1949 por la dialéctica entre el capitalismo y el socialismo que dominará toda la Guerra Fría. Desde 1956 contó con el nuevo y poderoso impulso de la descolonización, impulsada a menudo por movimientos democráticos nacionales de inspiración socialista. Este auge del comunismo conllevó un reforzamiento de sus distintas tendencias, las ya existentes en el periodo de entreguerras, el marxismo-leninismo, el trotskismo y el consejismo, y las nuevas surgidas en el periodo de la Guerra Fría, principalmente el maoísmo y el guevarismo, que incorporaron las experiencias de las revoluciones china y cubana, pero también la autogestión basada en el modelo yugoslavo y el estalinismo del movimiento marxista-leninista promovido por Enver Hoxha y el Partido del Trabajo de Albania. Este universo comunista coexistió con otro inspirado en las ideas libertarias, igualmente fragmentado, formado por organizaciones anarcosindicalistas históricas, ya muy debilitadas y divididas, y nuevos grupos anarcocomunistas partidarios de la autonomía obrera y de la acción directa, incluyendo aquí los que practicaron la violencia revolucionaria como el Movimiento Ibérico de Liberación. El origen de todo esto está a finales de los 50, cuando la nueva izquierda europea, la New Left, se distanció de la vieja izquierda y del modelo soviético, criticando a los partidos comunistas por su herencia estalinista, su oportunismo y su burocratismo. Reivindicaban el legado del marxismo revolucionario, los consejos obreros, y animados por el éxito de las revoluciones que estaban triunfando en países periféricos, veían en el tercer mundo la punta de lanza de la revolución mundial. Estas ideas lograron penetrar entre los jóvenes y en el movimiento estudiantil, en círculos intelectuales asociados a la contestación y a la contracultura, y en ambientes católicos influidos por el marxismo. Entre 1960 y 1975, el antiamericanismo, el antiimperialismo y el tercermundismo penetraron con fuerza en el imaginario comunista internacional, cuestionando la ortodoxia y moderación de los partidos oficiales y su sumisión a los dictados del PQS. La disidencia comunista, sea cual fuera su orientación, se articuló así en torno a las reivindicaciones de posiciones ideológicas de principio, ligadas a las interpretaciones que Lenin, Stalin, Trotsky, Mao Zedong, Gramsci o Rosa Luxemburgo hicieron del marxismo en la época imperialista. El pensamiento de Lenin siguió siendo para la mayoría de las organizaciones opuestas a la línea del comunismo oficial el núcleo del programa revolucionario: anticapitalismo, antiimperialismo, rechazo de la democracia burguesa, revolución socialista, partido de vanguardia y poder obrero.
Sobre esta base, interpretada según la idiosincrasia de cada organización, se elaboraron análisis y propuestas muy diferentes, dando lugar a un espacio político fragmentado e inestable que reflejaba también la división en el seno del movimiento comunista internacional. En el caso de España, esta nueva cultura política cristalizó en una organización, el Frente de Liberación Popular, conocido popularmente como Felipe, fundado en 1959, como respuesta a la política de reconciliación nacional aprobada por el PC en 1956, que incorporaba las nuevas orientaciones emanadas del 20 Congreso del PQS, celebrado pocos meses antes. Su evolución fue corta y accidentada. En apenas una década fue desarticulado y vuelto a reconstruir en 3 ocasiones. Cayó finalmente víctima de la intensa represión desencadenada tras los acontecimientos de 1968, aunque su herencia polimorfa continuará en los partidos radicales que nacieron de sus cenizas. En Portugal no nos ha sido posible encontrar a finales de los 50 un referente político tan diferenciado. La fuerza más afín al Felipe podría haber sido quizás el Frente Patriótico de Liberación Nacional, creado en 1962, que integraba al Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, de base estudiantil y orientación socialista radical, la corriente mayoritaria también en el Felipe español, si bien su influencia nunca llegó a ser similar. Además, el Frente Patriótico de Liberación Nacional portugués integraba también al Partido Comunista y no era antisoviético, algo impensable en el contexto español donde el Felipe y el PC tenían delimitadas sus esferas de influencia y confrontaban, entre otras razones, por la cuestión internacional. La falta de un referente político claro no evitó que las ideas de la izquierda radical tuvieran presencia en la sociedad portuguesa de los 60, vehiculadas, como en España, por el movimiento estudiantil, impulsor de las luchas de principios de los 60 en la Universidad de Lisboa y más tarde en la Universidad de Coimbra, de las que surgieron algunas de las más activas organizaciones radicales portuguesas. Bueno, como hemos visto, a finales de los 60 la nueva izquierda se reconfiguró, dando lugar a un espacio mucho más fragmentado, dinámico y complejo, el de la izquierda revolucionaria o radical, que permanecerá activo hasta mediados de los 80. En España los nuevos partidos surgieron del extinto Felipe y del propio PC, las principales fuerzas antifranquistas, aunque también del sindicalismo católico y el nacionalismo radical. En Portugal, las dos grandes canteras fueron el movimiento estudiantil y la disidencia maoísta en el seno del PCP. En la izquierda revolucionaria se configuraron, por tanto, dos grandes familias ideológicas, la marxista-leninista y la marxista-revolucionaria, ambas con facciones guerrilleras. Asimismo, en el caso del Estado español, ha de tenerse en cuenta el componente nacionalista en Cataluña, el País Vasco y Galicia, donde las grandes familias se fragmentan por la influencia del nacionalismo. La maoísta fue sin duda la subcultura política más influyente de la izquierda revolucionaria. La experiencia de la Revolución China, formalizada teóricamente por Mao Zedong, era poco compatible con la estructura centralizada del movimiento comunista internacional liderado por la Unión Soviética. Estas diferencias habían abierto una grieta que acabó desbordándose tras la condena del estalinismo por el 20 Congreso del PQS en 1956. Comenzó así un progresivo distanciamiento del Partido Comunista de China que acabó en ruptura en 1962. Este cisma encontró pronto eco en una parte de la militancia de los partidos comunistas descontenta con la política supuestamente revisionista impulsada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, que buscaba sentar las bases de la coexistencia pacífica con el capitalismo. La nueva disidencia liderada por Mao Zedong, acompañado en un primer momento por Enver Hoxha, reivindicaba la figura de Stalin, su legado político, el marxismo-leninismo y el acervo íntegro de la Tercera Internacional. Este primer maoísmo penetró en la península ibérica a través de figuras provenientes del comunismo oficial, como Francisco Martins Rodríguez, el camarada Campos, fundador del Frente de Acción Popular y del Comité Marxista-Leninista portugués, y Benita Ganúzar u otros, bueno, esta conocida como Elena Ódena, icono del PCML y del futuro Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Entre 1964 y 1968 fueron los principales y casi únicos focos maoístas en la península ibérica. Ambos compartían el objetivo de derrocar las dictaduras e implantar el socialismo aplicando las consignas de Mao sobre la guerra popular prolongada contra el fascismo y la revolución por etapas. Este primer maoísmo se vio desbordado en la coyuntura crítica de 1968, en la que se combinaron dos nuevos elementos: la llegada a Europa de un segundo maoísmo, animado por la revolución cultural, y la experiencia del Mayo francés,
que actuó como matriz referencial para una nueva hornada de grupos trotskistas, consejistas y libertarios que disputaron al maoísmo la patente revolucionaria. La coyuntura de 1968, con diferentes epicentros, confirmó no obstante al maoísmo como la principal corriente crítica con el modelo soviético. La disidencia marxista-leninista se vio también favorecida por el abandono del leninismo y el acercamiento a posiciones parlamentarias e interclasistas por parte de algunos partidos comunistas europeos que acabarían desembocando en el eurocomunismo. Los nuevos grupos maoístas no se limitaron, como los primeros, a defender la ortodoxia marxista-leninista, sino que adoptaron el pensamiento Mao Zedong, conformando así una nueva corriente que incorporaba aportes sustantivos de la Revolución China al corpus teórico, a la praxis y al imaginario simbólico del comunismo. Este cambio muestra la relevancia otorgada a la contribución de Mao, que no sería ya un mero ejecutor de las teorías de Marx y Lenin, sino un tercer padre del comunismo en pie de igualdad con sus antecesores. El libro rojo de Mao, lectura obligatoria de los colegios chinos, se convirtió también en el icono más visible de todo buen revolucionario que se preciara de ser. La experiencia china se reforzó por el éxito de otras revoluciones en países periféricos como Cuba, Argelia o Vietnam, lo que el Partido Comunista de China plasmó en la conocida teoría de los tres mundos, el más controvertido de los aportes del pensamiento Mao Zedong junto a la línea de masas y la revolución cultural proletaria. Estas ideas arraigaron especialmente en los jóvenes, que comenzaron a nutrir las filas de los nuevos partidos ML, retroalimentándose con el movimiento estudiantil que empezaba a surgir. También el Concilio Vaticano II, con su apuesta por el ayornamiento de la Iglesia, animó a muchos jóvenes católicos cuyas rebeldías y deseos de servir al pueblo conectaban con las proclamas revolucionarias a adoptar la militancia marxista-leninista. En países de cultura católica, como los nuestros, el discurso del segundo maoísmo, con el ejercicio de la crítica y la autocrítica y la línea de masas que enfatizaba el vínculo del partido con las necesidades y deseos del pueblo, contaba con un terreno abonado. A esta segunda generación pertenecen la mayor parte de las organizaciones maoístas creadas a finales de los 60 y primeros 70 en España y Portugal. En España, de las nuevas organizaciones, la más influida por el primer maoísmo fue la Organización de Marxistas-Leninistas de España, la ORLE, convertida luego en Partido Comunista de España reconstituido, que mantuvo la apuesta por la lucha armada a través de su brazo político, los grupos de resistencia antifascistas 1 de octubre, los GRAPO. El resto optó por la vía política. Las más relevantes fueron el Partido Comunista de España Internacional, desde 1973 redenominado Partidos del Trabajo, la Organización Comunista Bandera Roja, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y el Movimiento Comunista. En Portugal, el movimiento reconstitutivo del Partido del Proletariado, surgido del movimiento estudiantil en 1968, desde 1976 renombrado también Partido Comunista de los Trabajadores Portugueses, y la Alianza Obrero-Campesina Frente Electoral del PCP-ML, convertido en Partido Laborista en 1983. Tras la muerte de Mao, en 1976, se produjo un nuevo cisma, esta vez entre el Partido del Trabajo de Albania y el Partido Comunista de China. La ruptura no fue oficial hasta 1978, pero se venía gestando desde que en 1971 la República Popular China ingresó en la ONU y comenzó a moldear su política exterior buscando la distensión con los Estados Unidos, lo que conllevó la retirada de la ayuda a Albania. Los líderes albaneses, contrarios a cualquier transacción con el imperialismo, incluyeron al maoísmo entre los revisionismos modernos, argumentando que el pensamiento Mao Zedong se había autoproclamado como la tercera y más avanzada etapa en el desarrollo del marxismo, el marxismo-leninismo de nuestra época. Para el PTA, la defensa de la ortodoxia comunista se había ido revelando como una coartada del Partido Comunista de China para difundir una forma social chauvinista de entender el marxismo. Para Enver Hoxha, el pensamiento Mao Zedong no habría sido sino una amalgama de ideas que iban desde la mística al oportunismo pequeño burgués, adulterando las cuestiones cardinales de la revolución al negar la primacía del proletariado y minusvalorar la amenaza del imperialismo estadounidense. Del tronco del comunismo antisoviético surgió así una nueva tendencia pro-albanesa defensora de un marxismo-leninismo ortodoxo que intentó apropiarse de la identidad ML frente a la pro-China, inspirada por el pensamiento de Mao. Desde 1978, las políticas impulsadas por el nuevo líder del Partido Comunista de China, Deng Xiaoping, provocaron la diáspora de los partidos pro-chinos y aunque algunos continuaron defendiendo los aportes de Mao, en casi todos ellos
desapareció la adhesión explícita al pensamiento Mao Zedong. En contraste con esto, los grupos estalinistas continuaron activos, aferrados a posiciones ideológicas de principio, supuestamente traicionadas por el revisionismo moderno, noción que aplicaban indistintamente al eurocomunismo, al comunismo soviético y al maoísmo. En la península ibérica, el PCML se decantó por la opción pro-albanesa, convirtiéndose en su referente en España. Los grupos fascistas portugueses se unificaron en el Partido Comunista Reconstruido y la Unión Democrática Popular. Todos ellos establecieron fuertes lazos de cooperación en el llamado marco del movimiento marxista-leninista internacional regido por el Partido del Trabajo de Albania. Desde un ángulo muy distinto, en 1968, casi simultáneamente con el segundo maoísmo, por la deriva reformista del Partido Comunista de España y su alejamiento del PQS, surgió en España una tercera disidencia que reclamaba también la identidad marxista-leninista, pero de acuerdo con la ortodoxia soviética, y en pugna con lo que consideraban izquierdismo pro-chino y pro-albanés. Algunos líderes del PC fueron expulsados del partido por negarse a condenar la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, dando lugar a las primeras organizaciones prosoviéticas, cohesionadas por la oposición al eurocomunismo y el apoyo al bloque soviético. Estos grupos ocuparán en los 80 el espacio disidente abandonado ya entonces por el maoísmo. En Portugal, la subcultura política prosoviética se mantuvo dentro del Partido Comunista de Portugal, como sucedió con su homólogo griego, el KKE, los únicos partidos comunistas occidentales que no condenaron la intervención soviética en Checoslovaquia. Las corrientes del marxismo revolucionario siempre fueron minoritarias. Podemos distinguir tres subculturas: la de inspiración luxemburguista o consejista, la social revolucionaria y la trotskista. Su rasgo común era el rechazo a las tradiciones reformistas, autoritarias y burocráticas del marxismo en sus variantes socialdemócratas y estalinistas. Esta posición los distanciaba a la vez del eurocomunismo y de las corrientes marxistas-leninistas, ya sean pro-chinas, pro-albanesas o pro-soviéticas. No obstante, existían diferencias entre la corriente consejista, que incorporaba el legado del comunismo de izquierdas, Rosa Luxemburgo, Otto Ruhle, Anton Pannekoek, Karl Korsch, la socialista revolucionaria y la trotskista, cuya referencia central era el pensamiento de Trotsky, aunque con diferentes interpretaciones. Los grupos consejistas criticaban el marxismo-leninismo, pero también la ortodoxia trotskista, que consideraban dogmática y sometida a la disciplina de la Cuarta Internacional a la que se sentían ajenos. Se alejaban también del trotskismo porque negaban al partido el papel dirigente de la revolución socialista, asignándole solo la tarea de ayudar a la clase obrera en su toma de conciencia y en su proceso de autoemancipación. Se oponían a las alianzas interclasistas, propugnaban formas de democracia directa de los trabajadores y entendían la dictadura del proletariado como el poder revolucionario de los consejos obreros. Los marxistas libertarios eran los más radicales en la defensa de la autonomía proletaria, situándose muy próximos a los grupos autónomos que propugnaban la autoorganización obrera al margen de partidos y sindicatos. Por su parte, luxemburguistas, consejistas y comunistas de izquierda coexistían en organizaciones más eclécticas, abiertas a la colaboración con el trotskismo y favorables a la unidad de todos los marxistas revolucionarios. El consejismo tuvo presencia en España con Acción Comunista, el Partido Obrero de Unificación Marxista y la Organización de Izquierda Comunista. Tras varios intentos de unificación, los dos primeros acabaron por disolverse y la OIC se integró en el movimiento comunista. En Portugal, esta tendencia no tuvo referentes orgánicos influyentes. Pero en sentido inverso, la corriente socialista revolucionaria no tuvo representación propia en España. Había tenido cierta influencia en el Felipe, pero tras la disolución de este se dividió y la mayoría de sus cuadros se integraron en el PSOE. Sin embargo, en Portugal, en el proceso revolucionario se crearon grupos socialistas que compartían una lectura radical del socialismo. El primero de ellos, y el más emblemático, fundado en 1974, fue el Movimiento de la Izquierda Socialista, MES, que agrupaba sindicalistas, católicos, militantes anticolonialistas, intelectuales y universitarios. También tuvo presencia en el movimiento de las Fuerzas Armadas, a través de jóvenes oficiales de las milicias universitarias, e impulsó la Comisión para la Independencia de las Antiguas Colonias, la CIDAC. Sufrió continuas escisiones de los grupos socialistas más moderados y debido al poco éxito electoral se dividió en 1981. Agrupados temporalmente en el Grupo de Intervención Socialista, el GIS, y como sucedió en España con el Felipe, la mayoría de sus líderes fueron a parar al Partido Socialista. Mantuvo relaciones estrechas con el Movimiento Comunista de España, inicialmente maoísta,
que había evolucionado hacia posiciones eclécticas a mediados de los 70. Las organizaciones trotskistas se inscribían también al universo del marxismo revolucionario. Sus referentes principales eran el pensamiento de Trotsky, articulado en torno a dos ejes, el programa de transición y la teoría de la revolución permanente, y la Cuarta Internacional. A diferencia de los grupos consejistas, los trotskistas asumían con distinto énfasis los aportes teóricos, estratégicos y organizativos de Lenin y defendían la experiencia de la Revolución de Octubre. Pero consideraban la evolución de los partidos comunistas y de la Tercera Internacional en tiempos de Stalin como crítica. Las divisiones de la Cuarta Internacional tuvieron su reflejo en la península ibérica, donde predominaron las organizaciones vinculadas al Secretariado Unificado, en Portugal la Liga Comunista Internacionalista, luego Partido Socialista Revolucionario, y en España la Liga Comunista Revolucionaria. Menor influencia tuvieron las diferentes ramas surgidas del Comité Internacional de la Cuarta Internacional y las tendencias independientes del trotskismo, principalmente francesas y anglosajonas, llegadas más tardíamente. Una especial mención merece el papel de la izquierda, el papel que la izquierda revolucionaria concedió a la violencia. Este es un rasgo transversal que comparten tanto los grupos adheridos al marxismo revolucionario y al marxismo-leninismo como los de inspiración guevarista. A finales de los 60, el ejemplo de los movimientos de liberación nacional, en contraste con la experiencia frustrada de mayo del 68, convenció a los sectores más radicales de que el socialismo solo podría alcanzarse haciendo uso de la violencia revolucionaria. Cobraron auge desde entonces las estrategias basadas en la lucha armada, las brigadas rojas, en Italia la fracción del Ejército Rojo en Alemania y Acción Directa en Francia, fueron los grupos más activos de los 70. Lecturas obligadas para una completa socialización en estos sectores fueron obras como La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Guevara, Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, Revolución en la Revolución, Lucha Armada y Lucha Política en América Latina, de Regis Debray, o el Mini Manual del Guerrillero Urbano, de Carlos Marighella. Todos ellos entroncaban con el opúsculo La Guerra de Guerrillas, de Lenin, publicado en 1906, y con el texto sobre la guerra prolongada, escrito por Mao Zedong en 1938, pero difundido por el Partido Comunista de China en 1968. El aplastamiento de la vía chilena al socialismo, tras el 11 de septiembre de 1973, no hizo sino extender entre los militantes izquierdistas la idea de que la violencia era inevitable para impulsar o defender la revolución socialista. En España la lucha armada fue teorizada y practicada por organizaciones del primer maoísmo, como el FRAC, creado en París en 1973, y los Grapos, que aparecieron en 1975, y por grupos radicales nacionalistas como ETA, Terra Jura y el más tardío Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre. La idea de que en el Estado español había entonces naciones oprimidas, referencia común a todos estos movimientos autoproclamados de liberación nacional, permitía conectar sus luchas por la independencia de Euskal Herria, los países catalanes y Galicia, con la épica guerrillera que habían popularizado Mao Zedong, Ho Chi Minh o los barbudos cubanos liderados por Fidel Castro y Ernesto Guevara. En Portugal, el origen de las discusiones sobre la inevitabilidad de la lucha armada está en el fraude electoral de 1958. Al poderoso impacto de la Revolución Cubana se une aquí, desde 1961, el estallido de la guerra en las propias colonias portuguesas. Surgen así organizaciones armadas de orientación guevarista, críticas con la moderación del PQS, pero opuestas también al maoísmo por su defensa del estalinismo. La lucha armada tuvo en Portugal el doble objetivo de combatir al régimen y apoyar las luchas de los pueblos coloniales. A diferencia del caso español, existió una guerrilla del PCP, la Acción Revolucionaria Armada, que actuó entre 1970 y 1973, pero los principales grupos armados fueron radicales. La Liga de Unión y de Acción Revolucionaria, LUAR, fundada en 1967 en París, las Brigadas Revolucionarias, surgidas en 1971 con su brazo político, el Partido Revolucionario del Proletariado, y las Fuerzas Populares 25 de abril, creadas en 1980 por Otelo Saraiva de Carvalho, como brazo político de la Fuerza de Unidad Popular, la organización que sustentó ese año su candidatura a la presidencia. Ninguno de estos grupos, salvo ETA, sobrevivió a la consolidación democrática. La mayor parte de ellos desapareció sin dejar rastro en la década de 1980. Todo lo dicho confirma que el ciclo de la izquierda revolucionaria en la península ibérica estuvo estrechamente vinculado al contexto internacional y a los avatares del proceso de cambio político que instituyó los regímenes democráticos.
Producto de la onda histórica de largo recorrido que se inicia en 1917 y acaba con la desintegración de la Unión Soviética en 1991, en la segunda mitad del siglo XX, el devenir de las organizaciones revolucionarias se entrelazó con la lógica de la Guerra Fría, de cuyo resultado final dependió en última instancia su suerte. El paradigma clásico de la revolución socialista había tocado en Europa techo en 1968, con el Mayo francés y la Primavera de Praga, pero se mantuvo vivo por el influjo del maoísmo y el trotskismo hasta finales de los 70. Desde entonces, descartadas ya las opciones revolucionarias, las organizaciones izquierdistas se vieron obligadas a reorientar sus estrategias intentando conservar los valores anticapitalistas de la nueva izquierda. De esta metamorfosis de la izquierda revolucionaria surgió la izquierda radical. La última batalla de la izquierda revolucionaria europea se libró en efecto a mediados de la década de 1970 en la península ibérica. Portugal y España vivieron procesos de cambio que afectaron a regímenes autoritarios muy longevos, instalados durante el periodo de entreguerras, en un contexto de crisis del parlamentarismo. Como se ha visto durante los años 60, las dictaduras ibéricas habían evolucionado en un mismo sentido, aprovechando el crecimiento económico internacional para aplicar políticas liberalizadoras, las llamadas desarrollistas, gestionadas por tecnócratas formados al amparo del Opus Dei. En España, la promulgación de la Ley Orgánica del Estado en 1967 conllevó una cierta apertura con la llamada democracia orgánica, que coincidió en Portugal con la primavera marcelista, periodo de cierta modernización y limitada liberalización política promovido por Marcelo Caetano tras la retirada de Oliveira Salazar en 1968. Pero ni el crecimiento económico ni el tímido aperturismo evitaron el desgaste de la dictadura. La división interna y el auge de la movilización social, animada por una oposición cada vez más activa, acabaron agudizando la crisis en ambos regímenes en los primeros 70. No obstante, hay importantes diferencias entre los dos procesos. En España, el ejército, depurado tras la guerra civil, permaneció fiel al régimen, mientras que en Portugal las Fuerzas Armadas se convirtieron en el agente determinante del cambio. Así, en Portugal la ruptura llegó el 25 de abril de 74 por un pronunciamiento militar con una orientación claramente democrática y socializante. Este rol proactivo de las Fuerzas Armadas hizo posible que en Portugal se materializase una ruptura democrática, lo que constituye la diferencia fundamental con la llamada transición española basada en la reforma política. Mientras que en Portugal la legalidad de la dictadura fue abrogada y los elementos comprometidos con el régimen fueron depurados de la administración, en España el cambio permitió la pervivencia de la legalidad franquista y la continuidad de las élites, las instituciones y los símbolos de la dictadura. En Portugal, la institucionalización de la democracia estuvo en manos de un gobierno provisional formado por la oposición, mientras que en España las élites políticas del posfranquismo pilotaron en todo momento el proceso. En cuanto a la forma de gobierno, Portugal restableció la República, una opción que no pudo ni siquiera votarse en España, pues tras la muerte del dictador, el entonces príncipe Juan Carlos fue coronado rey en aplicación de la Ley de Sucesión de 1947 y el decreto de 1969 que lo designaba sucesor de Franco. Desde abril de 1974 a noviembre de 1975 en Portugal se vivió un proceso revolucionario que coincide en España con una intensa movilización duramente reprimida por el gobierno de Arias Navarro. A finales del 75, con la muerte de Franco y el triunfo del golpe militar contrarrevolucionario del 25 de noviembre en Portugal, ambos procesos, tan diferentes en su origen, terminaron convergiendo en un escenario de moderación y estabilidad. En España, la imagen negativa de la Revolución Portuguesa difundida por el gobierno actuó como vacuna para evitar el contagio, mientras que en Portugal la transición española se utilizó como antídoto para restablecer el orden social. Entre 1976 y 1978, la dureza de la crisis económica y la presión de las potencias occidentales con el incentivo del ingreso en el mercado común modelaron una ciudadanía más dócil, dispuesta a aceptar los costes sociales de la modernización. Partidos socialistas renovados alcanzaron el gobierno por la vía electoral, impulsando reformas estructurales liberalizadoras bajo la atenta tutela de los Estados Unidos y las instituciones comunitarias. Bajo la influencia de la Internacional Socialista y el SPD, el socialismo ibérico se refundó sobre la base del pragmatismo y la moderación, lo que hizo posible la alternancia con la nueva derecha surgida en ambos países durante el cambio de régimen. Todo ello forzó el repliegue de los partidos comunistas, hegemónicos en la lucha contra las dictaduras, y señaló el final de los proyectos revolucionarios. En los años 80, el nuevo contexto internacional que comenzaba a vislumbrarse con la crisis del sistema socialista
y la plena inserción de China en el sistema mundial, dejó sin referentes a las organizaciones radicales y promovió en ellas un intenso debate. Algunos grupos desaparecieron o se atrincheraron, mientras que otros evolucionaron, dando lugar en la última década del siglo a nuevas organizaciones que integraban ideales y valores del proyecto radical con la experiencia de los nuevos movimientos sociales. En el caso de Portugal, esta reconversión se plasmó en la convergencia de maoístas y trotskistas en el Bloco de Esquerda, creado en 1999, mientras que en España hubo un primer intento de reagrupamiento promovido por el PC en 1986 con la creación de Izquierda Unida. Poco después, en 1991, la fusión de antiguos maoístas y trotskistas dio lugar a la Izquierda Alternativa, disuelta en 1993, y con el renacer de los movimientos sociales al calor de la crisis de 2008 han surgido nuevos proyectos para reconstruir el espacio radical en torno a una nueva fuerza, Podemos, creada en 2014. Bueno, voy a dejar las 3 páginas estas que tenía porque no quiero estropear la intervención de Ana Sofía, que puedo desarrollarlas, me refiero al legado simbólico de la izquierda radical, puedo desarrollarlas si luego hay preguntas en el debate. Muito obrigada, Rodrigo. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Podemos agora ainda ter aqui 5 minutos de debate. Apenas 2 coisinhas, considerando o tempo. Foram aí referidas 2 correntes. A corrente marxista-leninista e a corrente marxista-revolucionária. Existe aqui uma grande, quanto a mim, contradição. Isto porque parece estar perante uma corrente revolucionária e uma corrente não revolucionária. Eu não conheço corrente revolucionária mais consequente do que a corrente marxista-leninista. Não estou a pensar em caricaturas. Estou a pensar no genuíno. Não estou a pensar nos que se reclamam do marxismo-leninismo e atuam servindo o seu conteúdo. Bueno, claro, la denominación que yo utilizo aquí es la que las propias corrientes utilizan de sí mismas. Ambas corrientes se proclaman revolucionarias, porque estamos hablando de la izquierda revolucionaria. Por tanto, ambas proclaman su adhesión al marxismo revolucionario, pero unas se autodenominan marxistas revolucionarias y otras se autodenominan marxistas leninistas. Esa es la diferencia, diríamos, terminológica. Evidentemente, con esto no queremos decir que los que no se proclaman marxistas revolucionarios sean marxistas conservadores o reformistas, simplemente que se autodenominan marxistas leninistas. Não tinha como objetivo quem nos deu esta informação, mas sim o conteúdo das correntes. Obrigado. Eu ouvi com muita atenção a sua comunicação, mas apercebi-me que nesta parte final da comunicação, entre 1983 e 82, saltou para 1999. O que é que se passou, entretanto, com as organizações, como você classifica, da esquerda revolucionária, da esquerda radical? Ese periodo fueron casi 20 años. Perfecto, es que esos son los 3 folios que he eludido. Porque, claro, yo he terminado... Porque, desculpe, é que as outras foram bem pormenorizadas e eu tive com muita atenção. Sí, sí. E neste período é um período bastante largo em que houve acontecimentos e mudanças extraordinárias, na minha opinião, e, no entanto, o senhor foi um pouco ligeiro. Ligeiro não disse nada. No, claro, porque no quería destrozar la intervención de Ana Sofía, porque ya me había pasado un poco, pero el periodo que se inicia... falar sobre a luta armada, essas já. Sí, pero si me da un par de minutos lo explico, ¿no? Claro, yo dejé el detalle, o sea, el relato detallado lo corté cuando termina el ciclo de la izquierda revolucionaria y esta se tiene que transformar en izquierda radical ya a principios de los 80, porque el contexto internacional y el contexto nacional, tanto en Portugal como en España, no favorecen la acción revolucionaria, tanto política como armada. Y entonces ese giro a la izquierda radical lo que hace es que la izquierda revolucionaria antigua se
penetra en los movimientos sociales, impulsa numerosos movimientos sociales, que son los que desarrollo en la última parte de la intervención, que no he leído, fundamentalmente en el caso de España, la Liga Comunista Revolucionaria y el Movimiento Comunista, que son los dos partidos que sobreviven a toda esta hecatombe de la izquierda revolucionaria, porque los demás quedan marginalizados o enquistados, algunos en la acción armada suicida, como los Grapos y el Partido Comunista de España reconstituido, otros anclados en el nacionalismo radical, como Batasuna en el caso del País Vasco, pero los partidos antiguos maoístas y antiguos trotskistas, que serían el equivalente al PCR portugués y a la Unión Democrática Popular, serían un poco la analogía en España, la LCR española y el MC, se vuelven en los movimientos sociales. Hay una gran campaña anti-OTAN en el año 86 para sacar a España de la OTAN, de la que surge precisamente Izquierda Unida, pero también surgen proyectos de unidad de la izquierda radical. Estos partidos se van cohesionando y fundamentalmente su aporte está en el ámbito de la cultura cívica. El MC se transforma en Acción en Red, que es una organización no política que no va a las elecciones. Estos partidos dejan de ir a las elecciones, sin embargo son los principales actores en el movimiento feminista, en el movimiento pacifista, en el movimiento ecologista, y van creando un discurso de crítica anticapitalista, que es el que luego, cuando llega la crisis económica, van a aportar, es el aporte singular de la vieja izquierda radical a la nueva izquierda radical, si queremos llamarla así, aunque ellos no se quieren denominar así, ¿no? La nueva izquierda de Podemos, pues el aporte radical viene de esas corrientes de crítica anticapitalista post-revolucionaria que se desarrolla durante la década de los 80 y 90. Evidentemente, este es un periodo que desde el punto de vista orgánico tiene expresiones ya muy limitadas de todo el magma de pequeños partidos maoístas que hubo en Portugal. Una vez que se unifican en el Partido Comunista Reconstruido, la Unión Democrática Popular, ya esa fragmentación desaparece y tenemos referentes muy claros, pero su presencia electoral es muy pequeña hasta 1999. Incluso en 1999 todavía el bloque de izquierda tiene un impacto electoral muy limitado. Es con la crisis cuando tanto Podemos como el bloque de izquierda comienzan a desbancar, algo impensable antes, a los partidos comunistas oficiales, que incluso tienen que buscar formas de realiarse a esta nueva izquierda refundada con la crisis. Pero ya digo, esta parte no la he desarrollado. Hablo también del papel de los sindicatos. Se perdió la batalla sindical. En comisiones obreras la izquierda radical quedó marginada frente a las corrientes del aparato controladas por el Partido Comunista. En el caso de la CSCP en Portugal sucedió algo parecido. La batalla sindical era la batalla por el movimiento obrero, y el movimiento obrero era el actor principal de la revolución. Si pierdes la batalla en el actor principal, se te cae abajo todo el edificio teórico. Pero todo eso se reflexionó en los años 80 en torno al tópico del sujeto revolucionario. Los años 80 y 90 son 2 décadas de interiorización y reflexión sobre el rol del anticapitalismo en sociedades capitalistas consolidadas. Obrigado. Eu compreendo a falta de tempo. Gracias. Mais alguma questão? Não? Bom, então passamos para a mesa seguinte sobre violência armada nos processos de transição. Obrigada, Rúlio. Obrigada.